Bueno, iglesia amada, qué hermoso y qué desafiante es estar una vez más acá compartiendo, como lo que decía el pastor, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y es algo que creo que todos hemos experimentado. Hoy le damos la bienvenida a noviembre y es un día fuerte, puntual, con todo lo que se mueve en el ámbito espiritual, que no nos hacemos a un lado de eso. Y arrancando este anteúltimo mes del año, pienso en dos puntos claves de comenzar y cerrar un año. Acá, por ejemplo, el otro día lo estaba diciendo, no sé en qué momento, pero tenemos las peticiones del 2023. ¿Cuántos hicieron? Independientemente de este, no es pergamino, pero de esta hoja de las peticiones nuestras, ¿cuántos se pusieron metas personales para el año? Bien. Si yo bajo y les pregunto uno por uno, ¿cuántas metas cumplieron? ¿Alguno cumplió alguna meta ya antes de cerrar el año? Gloria a Dios, qué lindo. Nosotros, gracias a Dios, cumplimos muchas de estas metas. Algunas las vemos ahí que ya están cerquita y cumplimos y vamos a seguir cumpliendo más antes de que termine el año porque nos quedan 2 meses y seguimos para más con toda la actividad que tenemos. Ahora, pensá en esa meta que vos ganaste hasta este 1 de noviembre. Pensá qué pasó antes de ganar la meta. Yo tengo, gracias a Dios, algunos puntos de las metas que puse a principio de año que las logré. Y cuando estaba reflexionando y diciendo, gracias Dios por esto, se me vino a la mente lo que pasó previamente a esa meta que gané. Y la palabra es quebranto. El quebranto me llevó a lograr que Cristo sea formado en mí para lograr muchas de esas metas. No hubiera podido lograr lo que me propuse si no hubiera pasado previamente por un quebranto. Y algo que nos deja el quebranto es una enseñanza, sin duda alguna. Pero hay 2 visiones que uno puede tener. La visión natural, que vemos solamente dolor, tragedia, fracaso, desastres. Y después tenés la visión de reino, donde vos entendés que esa vivencia, ese quebranto, tiene una lección, que el Señor permite que vos experimentes eso con un propósito, no porque sí. Y acá me pongo a pensar en algo que hoy estábamos ministrando en la parte del culto de la renovación de la mente, ¿no? De pensar en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra, ¿no? Como esa diferencia de visión, esa diferencia de pensamiento. Si yo pienso que el quebranto es para un final triste mío, o yo pienso que el quebranto es para que Dios haga algo en mi vida. Y sin duda alguna, el quebranto duele. El quebranto te tritura, el quebranto te parte en 2, el quebranto es esa experiencia de dolor tan profunda, pero necesaria. Y cada quebranto que vos pases en tu vida tiene un propósito. Y armando la palabra, miren que me encontré, vamos a ir al primer versículo de justamente el título, Lamentaciones. Algo que va un poco ahí con el grupo de familia de lo que es quebranto. Dice, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33, en esta versión dice, nadie crea que al Señor le agrada afligir al ser humano, ni causarle dolor. No es algo que a Dios le gusta. Muchos de acá son padres. A ningún padre le gusta ver llorar a uno de sus hijos. A nadie, alguien que tiene un ser querido, no te gusta ver llorar a tu ser querido. Querés abrazarlo, querés acompañarlo, querés liberarlo de ese dolor que tiene, porque uno no quiere ver sufrir a esa persona. Pero Dios entiende que el quebranto es necesario para nuestras vidas. Pensaba en 2 cosas, vamos a hablar de diferentes partes de lo que es el quebranto, pero las 2 cosas principales que se me venían a la mente era que pasamos por un quebranto con un propósito, que el primero es aprender una lección, que Cristo sea formado en nosotros, y se me venía el pasaje de Efesios que dice, vivir conforme al propósito. Cuando uno tiene esa visión de reino y es esa renovación de mente y entiende que el quebranto es con un propósito, porque vos sabés que Dios te llama con un propósito y que vas a llegar a esa meta.
Entonces, que es necesario que el Señor te llama y te capacita para ese propósito. Y lo segundo que pensaba era que todo lo que vos vivís, todo quebranto, toda prueba, toda tribulación, te ayuda para luego poder compartir y edificar a otra persona. Y hay un poder tan grande en decirle a alguien, te entiendo, vas a poder pasarlo porque yo lo pasé, porque el Señor me ayudó y el Señor lo hizo en mi vida, yo te puedo decir con todas las letras y con toda seguridad, lo vas a pasar también. Así que el quebranto nos deja lecciones para mi vida, para el futuro, y nos ayuda a que podamos compartirlo con otras personas. Entrando en lo que es esta parte del quebranto, que todos han pasado quebranto en diferentes áreas, hay algo que me ponía a pensar en el medio, en el durante el quebranto. Y ustedes dirán si se sienten identificados o no. Pero hay un cierto ataque a la mente. Volvemos al principio. Les hablaba de la mente, si tiene la visión de reino o la visión de la tierra. Si estás pensando con una visión de reino en que el quebranto tiene un propósito, o estás pensando que el quebranto es para tu fin. Uno de esos ataques viene por ese lado, por dejarnos llevar por la carne, por dejarnos llevar no puedo, este quebranto me está doliendo demasiado, lo único que quiero es que termine, por favor, Señor, sacame este dolor, yo no voy a poder con esto, ¿cómo hago? No lo voy a sobrellevar, no voy a poder, ves desastres, decís, no, Señor, esto no lo voy a poder solucionar, y te quedás con esto, y empezás a decir, no, Señor, ¿para qué? Yo no lo resisto, yo no quiero, ¿por qué a mí? Que es una de las frases típicas. Empezás a decir, no, ya está, quiero tirar todo, yo no quiero seguir, no puedo. Pero el quebranto nos lleva también a fortalecer los fundamentos que tenemos. Y si vos estás fuerte, si estás firme en tu fundamento, no importa lo que venga, no importa tribulación, no importa la prueba, no importa la tormenta, no importa el quebranto, porque vos vas a permanecer de pie. Porque permaneces en lo inconmovible, permaneces en Dios, que es lo que no cambia, que es lo que no se altera, lo que no se mueve. Uno cuando está en quebranto ve todo oscuro, ves que no hay solución, decís, ay Señor, ¿y ahora cómo hago? ¿Para dónde voy? ¿Cómo soluciono esto? Empezás. Pero cuando vos estás parado firmemente creyendo que hay un propósito, sabes que vas a salir de ese quebranto. Sabes que no va a ser eterno. Sabes que el quebranto tiene una fecha de vencimiento y que tiene un propósito para tu vida. Y mismo, si hay fundamentos en nuestras vidas que tienen que estar firmes y no lo están, el quebranto nos ayuda a rever esas cuestiones y reafirmar. Es el espacio ideal para que conquistemos esos fundamentos. Voy a empezar con una parte de aliento a ustedes, y primeramente para mi vida, que me han ayudado en varios quebrantos que he tenido. Y vamos a ir con el siguiente pasaje bíblico, Salmos 34, 18, que son, los que me conocen saben que en mi habitación, en mi celular, en mi cuaderno, siempre tengo varios versículos que me son de mucha ayuda. Y estos tres que les voy a compartir a continuación han sido muchos que me han sostenido en momentos de quebranto. Este pasaje 18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Corazón quebrantado, lo hemos experimentado. Ese momento, volvamos al anterior, ese momento donde tu espíritu está abatido. Y ahora sí, pasemos al siguiente salmo, Salmo 147, versículo 3, que dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. ¿Estás pasando por algún quebranto? Déjame decirte que Dios es el que sana tus heridas y que es Dios el refugio para ese momento. Él es el que te va a dar la fuerza. El otro salmo es el 43, el versículo 1, que dice, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Estas son palabras que realmente han sido remas para mi vida. Y en esos momentos de quebranto donde sentís el dolor profundo,
qué bueno que la palabra de Dios sea nuestro refugio, sea la que nos sostiene, sea eso en lo que nos paramos para sobrellevar los quebrantos. Otra cosa que se me venía a la mente cuando pensaba en estar en medio del quebranto es la forma en la que nos movemos mientras estamos viviendo un quebranto. Y algo que el Señor ponía en mi corazón es que no es por sentimientos. ¿Qué cosa no es por sentimientos? Que en medio del quebranto uno tiene un montón de movilización, ¿no? La parte sentimental, uno empieza a sentir no puedo. Y la realidad es que lo dice la palabra de Dios. El Evangelio no es por sentimientos. Sentís que quizás tenés el corazón partido, que no podés más, que solo querés que el dolor termine. Pero con todo esto, a veces el enemigo nos lleva a pensar, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No, si tengo este dolor, mejor busco una pausa. El enemigo te lleva, no, ¿para qué le voy a contar esto al pastor? Me lo guardo yo. ¿Para qué le voy a contar a los líderes? Te lleva como a ese lado, ¿no? Decir, no oro. Es re loco, ¿no? Porque uno dice, estoy triste y no oro. O estoy que estoy pasando por algo y no oro, no leo. Y es cuando más tenemos que hacerlo. Porque no es por sentimientos. No es si siento o no siento, sino es moverse sabiendo lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Te lo vuelvo a decir. ¿Estás pasando por algún quebranto en tu vida? No pienses que es por sentimientos. Es por fe y viví de esa manera, creyendo de que por más que sientas algo, hacelo viviendo a la manera del Evangelio, creyendo en Dios. Otra cosa, otro punto que se me venía cuando hablaba de el medio del quebranto, es la alabanza y la adoración. Un poco lo decía recién que a veces con esos sentimientos el enemigo nos lleva, no, me callo, no lo hablo, me lo quedo yo, o cargo como el Superman o super maravilla y me cargo todo yo y lo llevo adelante. Pero qué bueno es que nada calle nuestra alabanza. Este salmo que les voy a leer a continuación, el 42, es tan hermoso porque en medio de un quebranto nos sentimos así, abatidos. Mira lo que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Dice, continúa el versículo, acá no aparece, pero dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué hermoso es que en medio del quebranto surge una adoración tan especial que no es lo mismo que cuando estamos todos contentos, radiantes, no es la misma forma. Uno no se arrodilla de la misma forma, uno no clama de la misma manera que cuando está en un quebranto, que cuando está con un proceso. En esos momentos, como dice el Salmo, donde quizás sentís que tu alma está abatida, donde sentís que estás turbado, donde sentís que estás ahí con todo ese proceso, espera en Dios. En medio del quebranto de lo que sea que estés viviendo, espera en Dios y que eso no calle tu alabanza y tu adoración, porque a través que vos abrís tu boca y decís, Señor, no importa lo que pase, no importa lo que estés sintiendo, yo te alabo y creo, y eso te da fortaleza. Otro punto es, en esto que estamos hablando en medio del quebranto, es la actitud que uno toma. Vuelvo a repetirlo, no es por fuerzas. No pienses que en medio del quebranto voy a decir, no, bueno, yo puedo hacerlo todo, yo lo voy a pasar, sino que es entendiendo. Y muchas veces somos rápidos, ¿no? Para tomar las cosas que nos salen como para zafar. Jesús en un momento, antes de ir a la cruz, dice, Jesús, pase de mí esta copa. No sé quién lo habrá hecho, pero yo lo voy a confesar. En algún momento lo habré usado y dice, Señor, pase de mí esta copa. Y uno quiere esquivar a pleno lo que son los procesos, los quebrantos. Señor, pase de mí.
Pero no es esa la forma diciendo, no, Señor, que no me toque un quebranto, no, Señor, no quiero esto. No es la forma pasar un quebranto quejándote, no es pensando que es por tus fuerzas. Hay una canción que justamente hoy estaba escuchando que decía, quebrántame. Y miren las frases que decían, quebrántame, te entrego todo. Transfórmame, a ti me rindo. Vuelvo a decir, quebrántame, te entrego todo, transfórmame, a ti me rindo. Crea en mí un corazón que te agrade, vasija que ante ti se derrame. Y pensaba que muchas veces en el quebranto nos queremos guardar cosas, es decir, me quedo con esto, no. Y el quebranto es algo que se tiene que romper para que aflore algo nuevo. Que ahora lo vamos a ir a ese punto. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 2. Es ese, ahí está. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo con un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Chan, chan, chan. Yo cuando leí este versículo de Santiago, dicen, alégrense mucho. Ya cuando leí alégrense en medio de un quebranto dije, uno piensa quebranto llanto, uno piensa quebranto dolor. Y acá Santiago dice quebranto y alegría. ¿Cuántos tuvieron algún logro? Hablamos de las metas, ¿no? Por ejemplo, alguno, no levanten la mano, pero piénsenlo. Alguno se compró un auto, se compró una casa, alguno logró graduarse, alguno tuvo algo que había estado trabajando, quizás conseguiste el trabajo que querías, tener algún hijo, algo que te haya causado mucha alegría, como dice Santiago. ¿Lo identificaste? ¿Tenés alguno de esos momentos en tu vida? Ese sentimiento de mucha alegría, dice Santiago que tenemos que tener en los quebrantos, en las pruebas. Y yo decía, ay Señor, cuánto me falta. Ay Señor. Pero vamos avanzando. De querer esquivarle los quebrantos, ahora bueno, entramos de otra manera. Pero siempre hay que seguir perfeccionando, ¿no? Y decía, ¿qué renovación de mente necesitamos para poder enfrentar un quebranto con mucha alegría? Hay una parte de la Reina Valera que dice, tened por sumo gozo. Que no importa, hay una diferencia entre gozo y la felicidad, ¿no? No es que todo vaya bien, sino el gozo de la salvación. Volvemos a esa renovación de mente, a esa visión de reino que entiende que debemos tener esa actitud de alegrarnos, así como lo hacemos para las cosas buenas, alegrarnos porque entendemos el propósito del quebranto, entendemos el propósito de las pruebas, de los procesos, y así podemos mantenernos con ese sumo gozo. Hay un ejemplo clave, si vamos a hablar de quebrantos, y sí que lo fue quebrantado, es Job. Este hombre que fue quebrantado en todas las áreas. Así que a veces uno a veces piensa decir, Señor, ¿cuántas áreas más necesitas quebrantar en mi vida? Bueno, Job las pasó todas. Y si a veces uno siente que es demasiado, imagínate decirle a Job que uno siente que es mucho. Él pasó por todo. Y una de las cosas que a veces se suele escuchar es como que el quebranto, estás pasando por quebranto es porque tenés alguna puerta abierta de pecado. Y Job dice la palabra de Dios que era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto lo dice Job 1:1. Así es como comienza este libro. Mismo los amigos de Job en un momento le decían, che, vos hiciste algo. Che, ¿qué pecado oculto tenés? ¿Qué metiste la pata? ¿Qué hiciste? Y empezaron a discutir, le dijeron que merecía un castigo, decían que era un pecado. Pero volvemos al mismo. Si nosotros entendemos que
el Santiago, el versículo lo dice, que el Señor se tiene que formar, desarrollarse en nosotros. Ese es el propósito del quebranto. Y dentro de los quebrantos que el Señor permitió en la vida de Job, fíjense, hubo quebranto en el área de la salud. Pensalo ahí, si en este año tuviste algún quebranto en el área de la salud. Quebranto en la economía, quebranto en la familia, perdía a los hijos, peleaba ahí con la esposa, quebranto en las amistades, que le decían de todo, quebranto así en un montón de áreas. Job las pasó, Job sí que fue quebrantado. Pero hay algo que podemos aprender de la vida de Job y de cada quebranto que vemos en la Biblia, es que en los quebrantos, cuando quizás a nosotros se nos puede salir todo de control y se nos puede salir de las manos, en los quebrantos Dios sigue al control. En los quebrantos Dios sigue siendo Dios y Dios sigue estando al gobierno de tu vida. Y eso me lleva al siguiente punto, de que los quebrantos se viven, se transitan, se atraviesan con Dios. No hay chance que podamos pasar ningún quebranto a nuestra manera, a nuestra fuerza, sino que es con Dios. Vamos a leer Isaías, capítulo 57, versículo 15. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Me encanta porque el Señor habla. Este pasaje bíblico lo ejemplifica tan claro. Habla de que está en lo alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo, que habita en las alturas y la santidad, pero habita con el quebrantado, habita con el humilde de espíritu y hace vivir el espíritu de los humildes para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios está en el trono, Dios está en el gobierno de tu vida y está abrazándote, está trayendo sanidad para ese momento de quebranto en tu corazón. Fíjense que con respecto al ejemplo de Job, hasta Santiago en un momento lo nombra como ejemplo de perseverancia y escribe. Vamos a leer el próximo, que es Santiago, capítulo 5, versículo del 10 al 11. Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es hermoso porque dice que hay que tomarlo como ejemplo de la paciencia, de la perseverancia, de lo que Job vivió. Dice: bienaventurados los que sufren. Bienaventurados significa dichosos, felices los que sufren. Y acá es cuando uno tiene que tener, hay una canción de Corto Plazo que dice el reino del revés, ¿no? El mundo al revés, porque uno dice, bueno, los que sufren, tristeza, cara triste. Pero acá dice, bienaventurados, felices los que sufren. Y la experiencia de Job realmente nos lleva a entender en la soberanía, el gobierno de Dios, que sus caminos para nuestras vidas son perfectos y que tenemos que confiar en lo que Dios hace, en lo que Dios permite para nuestras vidas, que eso también es perfecto. Dice, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Uno quisiera que el Señor haga el camino y que vaya todo uno derechito y un paso el otro está... Y en realidad es un camino de subida y bajada, donde tenemos un montón de circunstancias, y el camino a subir al monte es difícil. Siempre la bajada es, uno tiene que bajar las escaleras y es más rápido. Subirlas, cuando están en cocina las chicas me ven como subo, que me quedo sin aire, porque cuesta un poco más.
a veces nos pasa en ese sentido, que los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Dice, sus caminos son más grandes que los nuestros. Dice, son más altos que los cielos, que la tierra. Así son mis caminos, más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces, a veces cuesta. En medio del quebranto es muy difícil soltar el control y someterse a lo que el Señor está permitiendo, a su voluntad, que es buena, que es perfecta y agradable. Decimos, ay, qué lindo cuando nos pasa algo, cuando logramos una meta, su voluntad es buena, perfecta y agradable. Pero cuando estamos pasando por un quebranto, también involucra ese versículo de que su voluntad es buena, perfecta y agradable. No es solamente para las cosas lindas, sino que en medio de las luchas es bueno encontrar y entender que su voluntad es perfecta, porque eso nos permite, en medio de los quebrantos, ver la grandeza de Dios. Ahora quiero hablarte del posquebranto, porque sí, vas a salir del quebranto que quizás estás viviendo hoy, no va a ser eterno. ¿Y qué pasa después del quebranto? ¿Sabes qué ocurre después? En el caso de Job, el Señor restauró todo. Restauró el doble de la fortuna. Dice, y bendijo el Señor el estado de Job más que el primero. Job, saben que después de ese tiempo, no sé exactamente cuánto habrá durado el quebranto de Job, por el que habrá durado un par de meses. Bueno, después de esos meses de quebranto, Job vivió 140 años. Yo decía, wow. A veces pensamos que el quebranto va a ser eterno y lo que vivió después no se compara en nada con ese tiempo de quebranto. Pero el quebranto fue necesario para que Job viviera el resto de los 140 años. Y lo vuelvo a decir, aunque parece eterno, tu quebranto no lo va a ser eterno. Si vos permitís que Dios trabaje en medio del quebranto, bueno, vas a ver que al poner nuestros ojos en Dios, todo pasa. Al poner nuestros ojos en Dios, entendemos que hay una frase que a mí me encanta mucho que es, tú ya viste el final desde el principio. Señor ya vio cómo termina tu quebranto. Termina en victoria, no termina en que vos vas a terminar lastimado, lastimada, sino que terminás en victoria. Pero hay un punto donde a nosotros nos toca elegir. Podemos tranquilamente, y esto se lo digo por experiencia propia, alargar procesos y pasarlos porque pasa el problema, porque pasa el tiempo y no aprendemos nada, porque esa es la realidad. Me ha pasado quebrantos que yo misma alargué meses y después fue porque pasó el tiempo. Pero después está el quebranto que pasamos entendiendo y diciendo, bueno, Señor, no quiero, porque es la realidad, me duele, pero ¿qué es lo que querés enseñarme? ¿Qué es lo que querés sacar de mí de este proceso, de este quebranto? ¿Cuál es el fruto que querés producir? Y acá tenemos las dos diferencias de un quebranto. Pueden salir los frutos de la carne, que vamos a leer Gálatas 5, rápidamente para no extenderme con el tiempo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, distensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, para que, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí tenés cómo es un posible quebranto a tu manera, a tu carne, que pasa el tiempo y que pasa el problema y surgen estas cosas porque no terminamos entendiendo nada del quebranto. O tenés la otra parte del versículo 22 que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si vos pasás el quebranto con un corazón abierto y diciéndole, Señor, acá estoy, me planto, el Señor puede sacar este fruto eterno en tu vida. Y otra cosa que quiero dejarles de lo que es posquebranto
es que nos prepara para la temporada que se viene en tu vida. Esto habla de que, vuelvo a lo mismo, ningún quebranto es porque sí, todo quebranto en tu vida tiene un propósito. Vuelvo a leer Santiago 1. Dice, hermanos, amados hermanos, amada iglesia, cuando tengas que enfrentar cualquier tipo de problema, cuando tengas que enfrentar cualquier tipo de quebranto, considéralo como un tiempo para alegrarte mucho. Porque vos sabés que siempre que pongas tu fe en Dios, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezcan, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Qué es lo que se tiene que desarrollar? Decirle a la persona que tenés al lado, Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mi vida. Pero para que viva Cristo en mi vida, el Señor tiene que quebrantar un montón de las cosas de Brenda. Tiene que quebrantar miedos, mal carácter. Y puedo seguir la lista muy larga, pero no lo voy a decir acá. Si quieren me lo preguntan abajo. Pero tiene que quebrar un montón de mis cosas humanas, de la carne, para que Cristo sea formado. Esto es como la germinación. La semilla se tiene que romper para que salga y empiece a brotar. Bueno, yo me tengo que quebrar, me tengo que quebrantar delante de Dios para que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Así me empiezo a desarrollar en Dios, así Cristo se empieza a formar en mí. Hice algo que me encanta, constancia, permanecer firmes, y eso va a lograr que vos te desarrolles plenamente y serán perfectos y completos. Dios forma en nosotros lo que necesita para la próxima temporada. Y una vez que Cristo fue formado en nosotros en cada quebranto, hay una frase de C.S. Lewis que dice, las pruebas, los quebrantos, preparan las personas comunes para destinos extraordinarios. Decirle a la persona que tenés al lado, tenés un destino extraordinario. Pero ojo, porque el Señor te llama, pero también te capacita. Pero ninguna capacitación es en vano, sino que vale la pena pasar por esos procesos de quebranto. Y si uno se mira donde está hoy parado, pensá en tu vida en este 1 de noviembre del 2023. Yo, gracias a Dios, conozco a muchos de los que están acá. Y gente que ha pasado un par de meses y vemos cambios enormes. Vos pensá hace un par de años atrás, todos los quebrantos que tuviste que vivir para las cosas que conquistaste en este miércoles. Sin esos quebrantos no hubieras logrado lo que el Señor formó en tu vida. Entonces no estaríamos de la misma manera. Esto nos lleva a entender esto, que los quebrantos no se escapan, no se dicen, igual pase de mí esta copa, sino que son necesarios. Pero te aliento a otra cosa. No seas cabeza dura y alargues tus propios procesos de quebranto. Es una frase que me la dijeron el otro día y para mí fue mucha bendición y te lo extiendo a vos también. No alargues los procesos. Entregate, rendite a Dios y que Él se forme en tu vida. Y pedile, Señor, ¿qué es lo que vos querés formar en mí? ¿Qué es lo que querés hacer en este tiempo? Y si el equipo de alabanza quiere pasar mientras yo voy cerrando, yo les pedí una canción que el pastor siempre nos enseña, que es poderoso lo que uno declara en la adoración, que es la de Yo quiero más de ti, o también conocida como Quebranta mi vida, oh Dios. Porque para tener más de Dios necesitamos una entrega. Porque para tener más de Dios necesitamos quebrar lo nuestro para que nazca lo de Dios. Porque para tener más de Dios necesitamos menguar para que Cristo crezca en nosotros. Negarnos a nosotros mismos para que sea Dios el que aflore. Y entender esto, que aunque cueste,
muchas veces tenemos que quebrar nuestra voluntad, que a nuestros ojos parece, ay, esto es genial, esto se va a poder hacer de esta manera, esto ya lo veo, lo proyecto, esto va a ser así. Y es muy difícil quebrar nuestra voluntad para aceptar la voluntad de Dios. Pero vuelvo a decirte esto, cree que cada uno de los quebrantos que hoy quizás estás viviendo son con un propósito. Entregale ese quebranto a Dios y como dice esta alabanza que vamos a cantar, vamos a decirle al Señor, yo quiero más de ti. Aprovechá el tiempo que quizás duele de quebranto que hoy estás viviendo, pero decile a Dios